Empató Belgrano 0-0 ante Aldosivi en el estadio José Minela. Inmirable, inmirable, espantoso el partido que jugó el equipo del ruso Zielinski. La verdad, no hizo pie. Desde que arrancó el partido se lo sintió incómodo. Desde que arrancó el partido no tuvo nunca una idea clara de juego, nunca tuvo una proposición de ataque. Ofensivamente fue un partido nulo prácticamente. Y como digo, no generó ataque, no hubo posesión del equipo, como por ejemplo la hubo ante Banfield, como por ejemplo la hubo ante Independiente. La verdad que el partido del equipo del ruso ante Aldosivi fue muy pobre. Y queda 0-0 el partido, porque Aldosivi en el primer tiempo, sobre todo en los primeros minutos, fue poco eficaz a la hora de resolver las jugadas, porque Aldosivi en los primeros minutos fue muy superior a Belgrano, fue muy claro merecedor quizás de un primer gol en el partido, ofensivamente estuvo mucho más, ¿cómo decirlo?, decisivo, estuvo más, propuso mucho más en ataque, y para mí en los primeros 15 o 20 minutos Aldosivi se merecía al menos un gol y irse al descanso ganando, porque Belgrano no propuso nada, defensivamente no hacía pie, se lo notaba desordenado, y esto puede ir de la mano con la salida del Nano Troilo del equipo. Esto puede venir de la mano con la venta de Troilo y con la salida del once titular del central de 22 años, porque la realidad es que desde su salida se rearmó la defensa, en su lugar entró Rica que en realidad ya estaba siendo titular, pero pasó de ser carrilero izquierdo a ser un central por izquierda, que no es lo mismo, porque está jugando en la línea 3 con López y Morales, que a decir verdad, hoy esos dos centrales tampoco hicieron un grandísimo partido, cumplieron pero tampoco hicieron un grandísimo partido. Rico se lo notó incómodo en esa posición, no es lo mismo el jugador uruguayo de central que de carrilero izquierdo. De carrilero izquierdo entró Sportle, que para mí fue lo peorcito de Belgrano, fue una muy mala presentación de Sportle como titular, porque lo noté pobre tanto en defensa como tanto en ataque. El ex jugador de Independiente no logró hacer pie en el partido, entregaba mal los pases, literalmente erraba pases. Defensivamente no te aportaba porque perdía duelos contra el 4 del Dosivi, que si no me equivoco es Giuliano Cerato. Ofensivamente tampoco se mostraba con una opción de pase, y cuando lo hacía resolvía mal porque o tiraba un mal centro o daba un mal pase o tiraba un remate a las nubes. La verdad, muy mal partido y presentación de Adrián Sporle, que ojalá sea esto, solo un mal partido. A decir verdad, la cancha estaba muy en malas condiciones, pero en mi punto de vista, a mi forma de ver, no es una excusa la cancha. Está bien que vos todos los días entrenes con una cancha donde la pelota rueda, donde la cancha está en perfectas condiciones, donde no pica la pelota, y este era un terreno totalmente distinto, pero la realidad es que sos un futbolista profesional y te tenés que saber adaptar. Aprendiste jugando en canchas así, entonces para mí no es una excusa. No es una excusa. Obviamente el fútbol va a ser peor. Aldo Civi tampoco es que jugó a un montón, y tampoco es que Aldo Civi mereció ganar, para nada. Pero para mí tenés jugadores como para sacar adelante el partido con este terreno de juego. No me parece una excusa para mí la cancha. Belgrano en la mitad del campo formó con Longo y Sarabia, que tampoco se sintió la presencia de estos dos jugadores en el partido. Ya digo, no fue un rendimiento individual muy malo dentro de la cancha, sino que colectivamente el equipo no superó los 4 o 5 puntos. La realidad es así. Belgrano no jugó bien en todas sus líneas, en todos sus jugadores, salvo Cardoso, que supo controlar y salvar a Belgrano en momentos donde Aldo Civi se arrimaba mucho, donde Aldo Civi tiraba muchos centros. Cardoso apareció y para mí es lo más salvable del partido. Pero el resto de las líneas, el resto de los jugadores, muy mal, muy mal. El medio campo Longo Sarabia les costó un montón. Sarabia, que cada pelota picando que le venía la remataba para arriba y volvía a perder la posesión Belgrano. Longo, que al igual que al chino se la rayan, le hicieron mucha presión en los primeros minutos y no lograron agarrar la pelota y distribuir, porque eso es lo que hace Longo: agarra la pelota y empieza a hacer jugar a los carrileros, empieza a hacer jugar a los delanteros. Lo mismo con el chino se la rayan, que baja para recuperar la pelota y distribuye para Ubita y distribuye para Jara. Hoy le costó muchísimo a estos dos jugadores, que son muy importantes para que Belgrano conserve la posesión. Y Aldo Civi, muy bien leída la táctica, presionó a estos dos jugadores y no lo dejó jugar, y Belgrano, gracias a esto, no logró funcionar, y fue un acierto para mí el técnico de Aldo Civi,
que le costó un montón a Belgrano la posesión, le costó un montón la creación de juego, y también los delanteros, que les costó muchísimo aprovechar las pelotas que le llegaban. Jara, que tenía que bajar a casi 3 cuartos de cancha para recuperar una pelota y hacer jugar al resto de los compañeros. Ubita, que pocas veces le ha quedado la pelota y las veces que le quedó resolvió mal. Ubita, que no está muy efectivo en estos últimos partidos. Desde que arrancó el torneo te podría decir que Ubita no está siendo el mismo jugador que del torneo Apertura, donde hacía muchísimos goles. Pero bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a Ubita. Faltó conexión y química dentro de todos los jugadores. Yo creo que en todas las líneas el equipo falló. Pero bueno, vamos haciendo el uno por uno. Para mí, un partido que salió 0-0, un empate que ante un equipo complicado, que salió a jugar mejor que vos los primeros minutos, que te planteó un partido difícil con la cancha que tienen, pero era un equipo que desde la previa le podría extraer los 3 puntos, porque viene muy mal Aldosivi, está peleando el descenso, estaba en un ambiente tenso con la hinchada. Pero bueno, al menos nos traemos un punto, al menos no es una derrota, hay que conformarnos con eso. También quiero hacer hincapié en que los cambios del ruso para mí se ha demorado un poco, porque hizo 2 cambios en los últimos 5 minutos, y los primeros 2 cambios, si no me equivoco, fueron faltando 15, ponele. Y no te van a cambiar mucho eso en 15 minutos. Para mí los cambios eran uno mínimamente en el entretiempo, después otros cambios a los 10 del segundo, porque Belgrano desde el arranque se veía que estaba mal conformado el equipo, no mal conformado, sino que no había arrancado bien el partido, que era un partido complicado para el once inicial que había propuesto el ruso Zielinski, y que unos cambios no iban a venir mal. Para mí Sporle estaba para salir en el entretiempo. Para mí Jara o Ubita, alguno de los dos también, podría haber salido, porque le costó muchísimo el primer tiempo recibir una pelota, y Pacerini en los 10-15 minutos que le tocó entrar, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, al menos trató de cabecear algún que otro centro, trató de aguantar alguna que otra pelota, pero de todas maneras fue un muy mal partido de Belgrano en general. Muy mal partido de Belgrano en general. Vamos con lo individual. Para mí Cardoso, el único jugador del equipo del ruso que fue aprobado en este partido, con 6 puntos. Ningún peligro sufrió el Pirata gracias a que Cardoso te hace sentir seguro y descolgó todas las pelotas. Todos los centros no pasaron peligro gracias al arquero uruguayo. Los centrales, para mí Morales, que tuvo un comienzo complicado, como todos los jugadores en el partido, donde no se logró sentar, donde se lo sentía incómodo. También puede ir esto de la mano con la salida de Troilo, que la línea de 3 se desconformó, se disolvió, perdón, no sé si existe esa palabra. Morales para mí arrancó mal, pero después en el segundo tiempo se ordenó mucho mejor, se notó mucho más cómodo, más confiado. Para mí un partido 4 o 5 puntos, Licha López lo mismo, exactamente lo mismo, quizás probablemente el central con más jerarquía y más confianza dentro del plantel de Belgrano actualmente. Después Rica, que no lo noté cómodo, no lo noté seguro en esa posición, tuvo varios controles flojos, varios rechaces más o menos, pero bueno, tampoco hizo un partido como para perderlo, tampoco hizo un partido como para salir del 11. Pero, en mi opinión, el uruguayo Rica tiene que jugar de carrilero izquierdo, no de central. Después jugó Sporle de carrilero izquierdo, que ya, como dije, jugó un muy mal partido. No me gustó para nada. No me quedo conforme con la presentación del ex jugador de Independiente. Muchos errores en pases, errores en defensa. Ofensivamente no aportó nada. Muy poquito. Y en el retroceso lo noté muy lento. Pero bueno, es su primer partido, vamos a ver más adelante. En la mitad de cancha Longo y Sarabia, que en los últimos partidos estaba haciendo 2 jugadores que en la mitad de la cancha eran relojitos, una máquina de recuperar pelotas. Hoy costó bastante. ¿Por qué? Se notó que no estuvieron muy presentes, porque en el medio campo no se logró mantener la posesión, porque Aldosivi totalmente tenía el partido totalmente dominado. Belgrano le costó bastante, y en parte fue porque el medio campo no estaba muy presente en el partido. El carrilero derecho fue Companucci, que completó los 90 minutos, pero sin más, literalmente, si me decís si Companucci jugó o no, no te sabría decir, porque no me di ni cuenta. Participación en defensa muy poca, y te podría decir que tiró un muy buen centro a Pacerini en los últimos minutos del partido, que casi termina en gol. Pero eso fue de lo poquito que te puedo decir de Companucci, la verdad. No fue un buen partido del carrilero derecho. De enganche Celarrayán, no le llegó una pelota a Celarrayán. Las únicas intervenciones que recuerdo del chino fueron de pelota parada.
donde Belgrano no supo resolver ni siquiera ni de cabeza, así que flojito partido el Chino también, pero como digo, todo el partido, todo el equipo en general ha jugado poco, le costó la cancha, le costó el rival, lo anularon muy bien al Chino y al Hongo y Belgrano perdió lo que tenía en esos inicios de encuentro, de torneo, que es la posesión de la pelota, salir jugando y ser peligroso en las contras. Belgrano perdió todo eso, todas esas características, esas cualidades que tenía en el partido del Dossi, por eso hay que agradecer de no haber traído una derrota porque costó muchísimo este partido. Después los delanteros, Franco Jara y Ubita, lo mismo, más de lo mismo. Poquito, pobre, carente la participación de ambos. Jara que tenía que bajar muchísimo a buscar una pelota, a ver si podía generar algo, pero se complicó muchísimo. Ubita, las pocas que tuvo, tampoco hizo nada. Ubita jugó los 90 minutos y ni un remate al arco. Fue flojito el rendimiento de todo el equipo en general. Me gustaría que Ubita levante un poco más, que empiece a ser el jugador que logró ser en el Apertura, el jugador que trajimos a Defensa y Justicia. Pero bueno, hay que tener paciencia, gente. Hay que tener paciencia. Belgrano se lleva un punto de Mar del Plata. Con este punto, si no me equivoco, igualamos al segundo o al primero. Con una victoria nos poníamos primeros. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una lástima. Gente, quiero escucharlos a ustedes en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Quiero saber sus análisis. ¿Quién fue el peor del partido? ¿Quién fue el mejor? ¿Qué le faltó a Belgrano? ¿Qué cambios harían? Todo quiero saber. Así que nada, muchas gracias por ver, por mirar. Denle me gusta, suscríbanse que me ayudan mucho y nos vemos en el próximo.